nosotros. Reina de todos los santos, Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de las familias, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y de cuerpo, y por la intercesión gloriosa de la siempre Virgen María, nos veamos libres de la tristeza presente y gocemos para siempre de las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos, bienvenidos a la parroquia de San José. Nos ponemos de pie, por favor, para comenzar la celebración eucarística. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Hear the hungry find plenty, hear the thirsty shall drink. Ven a la cena de Cristo, come to the feast. Like the child whose fishes and loaves fed the multitude. In the Lord, the little we have, broken and shared, becomes abundant food. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. See the hungry find plenty, hear the thirsty shall drink. Ven a la cena de Cristo, come to the feast. Muy buenos días, amados hermanos. Celebramos hoy el cuarto domingo del tiempo ordinario y hoy ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Herminia e Ignacio Sosa Méndez. Y también vamos a pedir en esta Eucaristía por el eterno descanso de nuestra hermana Eufemia Núñez, la mamá de Patti, ¿verdad?, que falleció ayer y ya fue sepultada allá en México. Sálvanos, Señor y Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. Con la alegría de saber que el amor de Dios se manifiesta en Jesucristo, quien nos libra de todo mal, dispongámonos a celebrar estos misterios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, pidamos perdón y reconciliación con nuestro Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama, al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor Dios, del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo.
A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. De la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz que es vida. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Durante estas primeras semanas del tiempo ordinario, hemos visto la importancia que tiene nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos ha hablado de muchas maneras, ya sea por medio de los profetas, de las cartas apostólicas o por medio de su propio Hijo Jesús. Dios nos comunica continuamente su palabra de verdad, de dirección y de aliento. Además, nos invita a tomar su palabra, asumirla en nuestro corazón para que podamos ser fortalecidos y sanados y capacitados para compartir esa palabra con los demás. En la primera lectura, cuando Moisés estaba preparando las tribus de Israel para entrar en la tierra prometida, les dijo que Dios levantaría de entre las tribus a un mensajero privilegiado que les comunicaría la palabra de Dios. Tenemos que recordar que en el principio Dios se manifestaba directamente al pueblo y ellos escuchaban cuando Él les hablaba a Moisés y Aarón y ellos les transmitían. Pero para este pueblo que tenía una fe tan débil y que era tan cobarde, diríamos, ante ciertas realidades, la presencia de Dios se le hace insoportable y le suplican a Moisés: mira, habla, dialoga con Él, llegan a un arreglo y tú nos transmites lo que Él diga, pero a Él no lo queremos ver. ¿Cuánto nosotros no pagaríamos ahora por tener la oportunidad de una manifestación gloriosa de Dios, así con rayos y centellas y temblores de tierra que en verdad nos conmoviera? ¿Cuántos de nosotros a veces gastamos el dinero que no tenemos para ir a países extraños que hablan idiomas que desconocemos, porque allí se nos dice que se apareció la Virgen María? Como si con ir allá pudiéramos tener esa aparición, esa epifanía en nuestro corazón. Y es que al ser humano a veces no hay quien lo comprenda. Ahora Moisés les dice: está bien, yo les hablo ahora, pero va a llegar el momento en que va a venir un ser privilegiado, extraordinario. Yo no lo puedo describir, pero así Él me lo ha dicho, que Él sí que les va a hablar y les va a hablar con autoridad. Y es una profecía del Mesías, de Cristo, de la palabra de Dios. Y quien no escuche las palabras de Él, que Él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. De manera que si nosotros escuchamos la palabra de Dios que acabamos de escuchar y no le hacemos caso, el Señor nos va a pedir cuenta en el último día. Una voz humana que se dirigiría a ellos, pero con la autoridad plena de Dios. Por eso Moisés les advierte que mientras tanto no descarten la palabra de un profeta, como si fuera meramente humana, porque el profeta siempre ha de hablar en nombre de Dios y lo que Dios le dice. Y incurre él en una falta gravísima cuando habla él por su cuenta. Incluso nosotros escuchamos hoy esa segunda lectura de Pablo. Y Pablo da unos consejos con relación a la familia. En otro momento más adelante él dice: todo esto se lo digo yo en carácter personal. Porque claro, él vive en una cultura con una comprensión de la sociedad y del orden social. Según él, lo que era indicado era actuar de esta manera para dar un buen ejemplo a la sociedad. Pero él dice: no, esto no es, yo no se lo quiero vender como que Dios me dijo que tenía que ser así. Y pues vemos que las cosas cambian. Esa segunda lectura, vieron ustedes que ya las relaciones en la familia ya son muy distintas a las que planteaban
en aquel tiempo Pablo. En perfecta armonía con la primera lectura, escuchamos ese Salmo 95, que nos dice, nos instruye, y es como una oración: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Concédenos esa gracia de que no seamos sordos a tu voz, porque cuántas veces, hermanos, escuchamos la palabra de Dios una y otra vez, por activa y por pasiva, y somos sordos a la palabra de Dios. Dice un refrán que no hay mejor sordo que aquel que no quiere oír. Y muchas veces, cuando escuchamos la palabra de Dios que nos toca profundo y que nos duele y que no estamos dispuestos a asumir las renuncias que esa palabra implica, hacemos como los nenes cuando no quieren escuchar el regaño o el consejo de la mamá. Así hacemos con Dios. Así hacemos con Dios. Pero el Salmo nos invita a pedirle a Dios que no seamos sordos a su voz, porque si somos sordos, Él va a pedir cuenta de nosotros. Para escuchar la voz de Dios, debemos de bajar el volumen interior. Dentro, nosotros llevamos como una radio que está prendida las 24 horas del día, hasta cuando estamos durmiendo, y está a todo volumen. Está a todo volumen. Y para dejar que Dios nos hable, tenemos que hacerle espacio. Es una ley de la física. Para que un material pueda ocupar un área, tiene que ser esa área desocupada por otro material, aunque sea el aire. Desplazar el aire porque es también materia. Y entonces, si queremos que la palabra de Dios asiente en nuestro corazón, para escucharla, oírla, tenemos que hacerle espacio. Y tenemos que dejar que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente se drene de tanta basura que escuchamos, de tantos ruidos estruendosos y molestos que no nos dan paz y sosiego. Tenemos que hacerle espacio al Espíritu Santo. Un obispo retirado compartía, ¿verdad?, sobre qué él solía hacer para hacer ese espacio interior y escuchar la voz de Dios. Y él dice, bueno, generalmente yo acostumbré siempre, después de un día tareado, escuchando tantas cosas, quejas, informes, situaciones que se daban en una parroquia, aquí, allá, etcétera, lo que podía exigir el Estado a la iglesia, y que la iglesia pues le hacía difícil acceder a esas peticiones, y que muchas veces no se pueden acceder a ellas, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo trabajar con todas estas situaciones? Pues mire, por la tarde, cuando cierro la oficina, me voy a mi sala, tengo un sillón, que ese es mi favorito, y que le he puesto de nombre la silla del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ahí yo me siento y me relajo, me dejo ir, y le quito la válvula, ¿verdad? Como cuando cambiamos el aceite del motor o de la transmisión, ¿verdad? Y dejo que salga toda esa cosa, todo eso. Y que en mi corazón entre la serenidad, la tranquilidad. Y una vez que ya yo estoy un rato bien tranquilo y sereno, que ya dejé escapar toda esa escoria del día, pues dejo que el Espíritu Santo me hable. Dejo que el Espíritu Santo me hable. Entonces, una vez escucho la palabra de Dios, entonces entro en esa conversación con Él que se llama oración. Oración. Santa Teresa de Calcuta decía, Dios habla en el silencio del corazón. Si nosotros tenemos nuestro corazón lleno de ruidos y de situaciones y de cosas, no pretenda nunca ponerse a rezar con el televisor prendido o con el Facebook abierto. Porque Dios habla en el silencio del corazón, y escuchar a Dios es el comienzo de la oración. Es primero escuchamos a Dios y después hablamos. Estamos acostumbrados nosotros a la oración tipo boticario, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando allá en nuestros países íbamos a la farmacia y entonces le decimos lo que queremos, le llevábamos la receta para que nos la surtiera? Y eso hacemos con Dios.
Le presentamos una lista de todo lo que necesitamos, cómo lo necesitamos, en la cantidad que necesitamos, etc. Y luego a veces pues nos atrevemos, incluso nos atrevemos a atar a Dios a nuestra voluntad a través de una promesa. Y te voy a prender 2 velatorios, por tanto, y cuanto se den, tú me concedes estas peticiones. Comprar a Dios. Qué ignorante podemos ser. En efecto, escuchar principalmente la voz de Jesús nos traerá el consuelo y la paz que estamos tratando de alcanzar. Es que no tengo paz, es que no encuentro consuelo, y no lo vas a encontrar ninguna de las dos hasta que no deje que Jesús te hable en tu corazón. Haz silencio en tu corazón. Saca de tu corazón todas las preocupaciones, lo que yo pude hacer o no hice, lo que dejé de hacer, lo que quiero hacer, lo que me está afectando. Deja eso que salga y deja que Dios hable. Dios te conoce, Dios nos conoce perfectamente, sabe todo lo que necesitamos. Como le digo a veces en la confesión, sabe todo lo que hemos hecho y lo que hemos dicho y lo que hemos dejado de decir. De manera que en la segunda lectura, San Pablo nos trata de transmitir precisamente esas dos actitudes, esas actitudes que debemos nosotros aprender para ser fieles a la palabra de Dios en el mundo en que nos toca vivir. Para Pablo no era nada fácil, él comprendía que no era nada fácil para los corintios ser fieles a la palabra de Dios. Recuerden que el domingo pasado hablábamos de las ciudades del pecado. Hablábamos de Las Vegas, pues mire, Corinto era peor que Las Vegas. Y en cierto sentido podía ser hasta tan mala o hasta peor que Nínive. Era una ciudad dada al placer y una falta de, la moralidad como la conocemos, no existía en esa cultura. De manera que para un cristiano ser fiel a la palabra de Dios tenía que enfrentarse a muchas situaciones. Pero la primera que San Pablo les presenta es que no quería él, hermanos. Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. En la versión inglesa dice sin ansiedades. Sabemos cómo la ansiedad nos paraliza. Y después de enfrentar aquellas situaciones a las cuales me refería al principio, de familia, etc., les dice, concluyendo, les digo esto para bien de ustedes. No porque yo quiera imponerle mi voluntad, sino para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Para ello, pues ya está la receta. Tenemos que hacer silencio en nuestro corazón para que Dios nos hable. San Marcos, en el Evangelio de hoy, nos dice que Jesús llega a Cafarnaúm, aquella ciudad que era prácticamente la ciudad en que era su residencia oficial. Y el sábado fue, como acostumbraba todo buen judío, a la sinagoga. Y se puso a enseñar. Los oyentes dicen que quedaron asombrados por sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es como aquel que tiene esa revelación misma de Dios que se manifiesta a través de él, y no como muchas veces los que somos profesionales de la palabra o del ministerio. No, sino como quien tiene una convicción personal de lo que está diciendo y lo que está transmitiendo a los demás. Todos quedaron, dicen, estupefactos y se preguntaban cuando vieron aquel milagro de restaurar a aquel hombre que estaba poseído por un demonio. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Es
hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y eso mismo que dicen de Cristo, sus oyentes lo pueden decir de nosotros. Si vivimos una vida fiel al Señor y somos capaces de transmitir su palabra con autoridad. ¿Cuántas veces oramos por la sanación de alguien, etcétera? Pero como dudamos tanto y recurrimos porque, Señor, si es tu voluntad, sí, porque yo no sé si tú lo vas a sanar o no. A veces nuestra oración es tan, diríamos, ambigua que Dios no la conoce, no la contesta. Pero si está en la línea de lo que Dios quiere, vamos a hacer grandes cosas. Y eso lo aprendió sobre todo Pedro cuando se inicia la proclamación en la iglesia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo dice con autoridad, no como los escribas. Los evangelios nos revelan que Jesús es nuestro amigo, es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y también nos muestra su misión en la tierra, que es también nuestra misión. Es la de amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Y expresar ese amor a través de obras de misericordia. Alimentar a los hambrientos. Cuidar de la viuda, del huérfano, del necesitado, del marginado en nuestra sociedad. De orar por los enfermos. Y de lavarnos los pies los unos a los otros. Lavarnos los pies unos a los otros, teniéndonos como iguales y no sintiéndonos superior a nadie. Y siempre que hagamos esto, lo hacemos en memoria del Señor. Actualmente escuchamos muchas voces, muchas. Y en un momento, ¿verdad?, en que estamos invadidos por los medios de comunicación social, ¿verdad?, pues escuchamos muchos mensajes, mayoría de ellos contradictorios a nuestra fe. Y ahora más que nunca necesitamos de escuchar la palabra de Dios. Y era la propuesta que le había hecho anteriormente. Dediquemos, al menos para empezar, parte al tiempo que dedicamos al Facebook, al WhatsApp, al Twitter y a otras cosas para leer la palabra de Dios. Vamos al Nuevo Testamento, en donde están los evangelios. Empecemos por ahí. Dejemos que sea Jesús directamente quien nos hable. Y luego hagamos silencio para que esa palabra verdaderamente se asiente en nuestro corazón, para que nos transforme. Sin embargo, como decía, ahora más que nunca, lo que la gente necesita es oír la voz del Señor. Esa voz de Dios que dice la verdad en lugar de la mentira. Los medios sociales están plagados de mentiras de un lado y de otro. Que nos habla del amor en lugar del odio y de la aceptación en lugar del rechazo. La voz de Dios ofrece aliento en lugar de crítica, perdón en lugar de condena, e inclusión en lugar de injusticia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo violencia política. Y que los dos lados tienen lo suyo. No se crean que nadie es mejor que el otro. Cada uno tiene lo suyo. Y nos predisponen el uno al otro. No. Alguien decía, un disparate no va mucho. Bueno, no lo voy a traer aquí porque es fácilmente identificable, aunque no la persona, pero el asunto que era. Yo me quedé aturdido ante lo que escuché. ¿Cómo un cristiano se atreve a hablar de esa manera? De esa manera. Semana tras semana, cuando salimos de misa, debemos preguntarnos, hacernos una pregunta bien clara. ¿Qué es lo que hemos acabado de escuchar? ¿Qué es lo que ha acabado de escuchar? Quizás dentro de 15 minutos, 10 minutos, le pregunto a cualquiera a qué se refería el Evangelio, o la primera lectura, o la segunda, etcétera, y no sabemos.
No sabemos, porque mientras tanto nosotros allá se hacían las lecturas y el que está haciendo la homilía la hace, estábamos nosotros pensando en tantas cosas, que no paramos. No, es todo el tiempo pensando y pensando en lo que vamos a hacer, cómo vamos a arreglar el asunto de esta noche, más a la tarde, etcétera, cómo resuelvo el asunto de la vida de mi hijo, de mi hija, etcétera. Así somos. Es necesario hablar de lo que hemos aprendido con los demás, con nuestros familiares principalmente, aquellos que se quedan en casa viendo el fútbol o con otras excusas para no escuchar la palabra de Dios, y también con los demás, con los amigos, compañeros de trabajo, etc. Debemos permitir que la palabra impacte nuestras palabras y acciones y las decisiones que tomemos durante los próximos días. Siempre recordando esa oración tan corta que nos enseña el Salmo de hoy en su antífona. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Oremos pues para que esta Eucaristía nos fortalezca y nos convierta en la voz de Dios en medio de este mundo lleno de ruidos que tanto lo necesita. Expresemos nuestra fe y demos testimonio a todos diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que Dios escucha el clamor de los pobres, presentémosle nuestras oraciones con toda confianza. Nuestra respuesta es: Dios misericordioso, escúchanos. Para que los cristianos, motivados por la palabra de Dios, logren la reconciliación y la alegría universal del Evangelio, roguemos al Señor. Dios misericordioso, escúchanos. Para que los gobernantes del mundo actúen con sabiduría y compasión al promover el lugar que corresponde a los pobres de este mundo, roguemos al Señor. Dios misericordioso, escúchanos. Para que las criaturas que aún no nacen, los enfermos incurables y los condenados a muerte, reciban el amor de Dios por medio de los demás, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, escúchanos. Para que los pobres y necesitados de nuestra comunidad sientan el amor de Dios por medio de nuestros esfuerzos, roguemos al Señor. Dios misericordioso, escúchanos. Para que nuestra comunidad de fe ore por sus semejantes y lleve el amor de Dios a los enfermos
Y a los que no pueden salir de la casa, roguemos al Señor. Dios misericordioso, escúchanos. Oremos por el fin de la pandemia y por aquellos contagiados, para que Dios le conceda la recuperación, roguemos al Señor. Dios misericordioso, escúchanos. Por sus cuidadores que arriesgan sus vidas, trayendo consuelo a los enfermos, roguemos al Señor. Dios misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos y hermanas que han muerto, especialmente por Herminia e Ignacio Sosa Méndez, y por aquellos solo conocidos por Dios, para que les conceda el descanso eterno y les resucite en el último día, roguemos al Señor. Dios misericordioso, escúchanos. Y vamos a pedir por el eterno descanso de nuestra hermana Femia Núñez, por quien habíamos pedido por su salud anteriormente, pero ayer falleció y ya ha sido sepultada, la mamá de nuestra hermana Patti, para que el Señor la acoja en su seno y la premie por todos sus sacrificios y su favor al Señor durante su vida, roguemos al Señor. Dios misericordioso, escúchanos. Y vamos a pedir por Patti y demás familiares, ¿verdad?, que se encuentran lejos, ¿verdad?, de su tierra, pero que con fe aceptan este momento la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Dios misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, tú que en Jesucristo nos libras de todo mal, escucha nuestras oraciones y haz de nosotros dignos seguidores de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. If today you hear God's voice, harden not your hearts. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, vitoreando al son de instrumentos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. If today you hear His voice, harden not your hearts. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar y en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito
vienen en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Kevin, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos a la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Participamos ahora de un acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
que quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame a oír. Dame la alegría de tu salvación, creo en mí un corazón puro. No me arrojes lejos de tu rostro, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Abre mi corazón, que quiero amar como tú. Abre mi corazón, ayúdame a amar. Open my eyes, Lord, help me to see your face. Open my eyes, Lord, help me to see. Open my ears, Lord, help me to hear your voice. Open my ears, Lord, help me to hear. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse un momento. Tan solo para recordarles, ¿verdad?, de la comunicación que le enviamos por correo, explicándole el programa de una promesa de esperanza y de sanación. Y tenemos esperanza de que la situación económica de nuestra parroquia sea sanada con su colaboración. Estamos pidiendo durante 90 días un sacrificio adicional a la ofrenda semanal que ustedes acostumbran. Es adicional, no es para sustituir, porque si no, no remediamos nada. Estamos en una situación bastante estrecha y necesitamos ponernos un poco a flote. Ustedes ven que tenemos mucho gasto. Esta estructura, por ejemplo, durante esta temporada de frío, hay que mantenerla caliente siempre. Lo mismo vengan 2 o 3, que se llene la iglesia. Son los mismos gastos que se tienen. Tenemos un personal de oficina con todos los servicios habidos y por haber que ustedes requieren y a veces exigen. Muchas veces, ¿verdad?, de forma un tanto exigente. Pues todo eso cuesta y tenemos que pagarlo nosotros. Recuerden que ya nuestra parroquia no puede descansar tanto en la ayuda de la comunidad anglo, que era bastante grande, cada vez va mermando más. Ya 3/4 partes de la parroquia es hispana. Así que tenemos que reflejar también esa presencia en los ingresos que recibe la parroquia. Como les decía, en el listado que había de las contribuciones, que siempre se registran en los sobres, habían unos 70 prácticamente familias registradas que no habían aportado ni un centavo. Sobre 100 de ellas, pues una cantidad muy pequeña durante todo el año. Así que vamos a tratar de incrementar esas cantidades, porque lo que le damos, lo damos al Señor. No es para mí. Yo no cuento el dinero, ni lo veo, ni lo llevo al banco, ni mucho menos. Aquí no es como en mi tierra, que yo lo contaba, no, aquí no. Así que ese dinero va destinado a distintas cosas. Así que, pues, hagamos nuestro sacrificio, porque muchas veces por ahí, pues,
gastamos en tantas cosas que no son necesarias. Nos ponemos de pie para la bendición final. Inclínenos sus rostros y a cada una de las invocaciones respondemos amén, con fuerza, con energía. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que las olas hace oír? ¿Quién es ese que se muchas veces cita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los muros hace hablar? ¿Quién es ese que la paz a la ruina y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su